¿Qué tal, amigos? Hoy tenemos una invitada que es parte de la realeza. Y es parte de la realeza porque ha sido reina dentro de la charrería. Seguramente tiene muchas historias muy interesantes que platicarnos, así que vámonos con el programa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta emisión de su programa Bajo el Jarano, en que platicamos con personas interesantes que hayan pasado aventuras en la charrería. Hoy tenemos como invitada a una persona, a mí me parece una persona bellísima, pero no solamente en lo físico, sino que es una persona de gran corazón por las cosas que ha hecho por los demás. Trabaja mucho por el bien de personas que tienen problemas y que necesitan ayuda especial. Pues es de Tepatepec, Hidalgo, y se apellida Aguilar. Sí, es nieta de don Aquilino Aguilar Moreno. Y me voy a ir a visitarla virtualmente ahí en su casa, que entonces voy para allá. Hola, Ceci, ya estoy por aquí. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos aquí. Hola, ¿qué tal, Lalo? No, hombre, gracias a ti por esta invitación y bueno, qué gusto estar con tu audiencia el día de hoy. Muchas gracias, y muchas gracias también a tu familia porque pues nos abren las puertas de su casa. Me contaban el otro día que están pasando esta cuarentena y hace ratito estaban platicando, oye, la verdad es que no se ve que la sufran mucho porque el lugar donde están está hermoso. Felicidades. Sí, fíjate que la verdad es un lugar muy bonito. Estamos aquí en el pueblo de mis papás. Ellos son de Tepatepec, Hidalgo. Yo ya nací en Pachuca, pero nos venimos a vivir acá ahorita en esta época de cuarentena. Entonces, estamos pasando aquí muy bien, aquí con los caballos, pues con la familia, y pues no salimos del lienzo y regresamos acá. Bueno, pues nada más con eso, no salir del lienzo y estar en un lugar bonito. Pues de las primeras cosas, ahorita lo que contábamos es, tú has sido miembro de una familia charrísima de toda la vida. Tú naciste casi encima del caballo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, tengo la fortuna de haber nacido en cuna charra. Bueno, desde mi abuelo, mi bisabuelo y bueno, mi papá, que después pues ya nos siguen caminando a este bonito deporte, a este deporte tan de tradición, tan de familia. Entonces, pues yo viví la charrería desde un ambiente muy familiar, muy acogedor, muy de unión. Entonces, digo, igual en el equipo de mi papá, de ese equipo de la familia, no de mi papá, sino de toda la familia, pero ahorita capitaneado por mi papá, y pues bueno, cualquiera que llegue a integrarse a este equipo, pues ya es parte de la familia, ¿no? Ya somos primos, ya nos sentimos primos y demás, pero no somos nada, pero digo, es padre porque los incluimos como parte de la familia y también a sus familias. Fíjate qué cosa tan interesante, porque el equipo de Francisco y Madero, el Tepatepec Hidalgo, tiene un nombre no oficial y es el nombre de los Aquilinos, porque pues todos parten de pues, tu abuelo don Aquilino Aguilar. Y entonces, si además ya cada vez que se integra alguien al equipo ya se dicen primos y son familia, pues bueno, todos son Aquilinos efectivamente. Sí, de hecho sí tenemos. Y luego casualmente ahorita, bueno, yo soy Ana Cecilia Aguilar Pérez y hay otros chicos que han venido que se apellidan o Pérez o Aguilar, entonces somos familia. Una de las cuestiones que hay dentro de la charrería y que muchas veces vemos en el lienzo son las reinas charras. Cada asociación tiene una reina charra que en algún momento pues siempre nos acompaña y es, digamos, una parte muy especial de la asociación. Y en este caso, además de las asociaciones, también la unión de asociaciones de cada estado tiene su reina charra, y la Federación Mexicana de Charrería también tiene su reina charra. En este caso, Ceci, tú has sido la reina charra de la Unión de Asociaciones del Estado de Hidalgo. Creo que te tocaba por obligación. Casi, casi. Y bueno, pues lo primero que tenemos que preguntarles, nosotros vemos a las reinas, pues bueno, tan hermosas como en este caso te vemos a ti todo el tiempo, montadas en el caballo, la cosa glamorosa de la vida, pero al final de cuentas hay muchas cosas. Las reinas charras hacen un montón de cosas y eso es
pues lo primero que te quería preguntar, ¿qué hace una reina charra o qué te tocó a ti hacer mientras fuiste tu reina de la Unión? Mira, Lalo, pues a mí me tocó literal ser reina desde muy chiquita, o sea, ser reina desde del equipo, pero cuando me tocó ser reina de la Unión, fue una experiencia que yo creo que toda mujer de a caballo agradece y es una oportunidad muy grande y que nos abre las puertas para poder ayudar a la gente. Yo tenía como la escuela, yo había visto a Laura del Bosque, que era reina nacional en ese tiempo, pues ella se distinguió por su labor altruista, entonces dije, bueno, yo quiero ayudar también a la gente en mi estado. Entonces decidí apoyarme de Fundación María José. Fundación María José es una fundación, la única en toda la República Mexicana, que ayuda a niños con síndrome de Prader-Willi. El Prader-Willi es una enfermedad rarísima, yo creo que no la has escuchado tan coloquialmente, tan en la vida diaria, pero es una enfermedad considerada rara. Entonces, para que diagnostiquen a los niños a tiempo o a las personas que tienen Prader-Willi, pues es bien complicado. Entonces decidimos sumarnos y a través de esta gran ventana que es la charrería, pues dar conocimiento a la gente, a la sociedad, a doctores, inclusive a charros. Tenemos charros pues que son empresarios, que son médicos, que son psicólogos, maestros, entonces bueno, ellos necesitan también conocer para saber cómo incluir a estos niños en la sociedad. Son niños que comen compulsivamente, que hacen rabietas todo el tiempo, así como nosotros tenemos hambre y nos ponemos de malas, ellos toda la vida viven así. Entonces, creo que si podemos ayudar, y más a través de este deporte tan noble, pues lo tomé sí como bandera de mi reinado, y la verdad es que me fui muy satisfecha porque sí logré que en cada lienzo que yo me parara de mi estado, y no de mi estado, porque a veces me hacían la invitación en otros estados, pues sí, o sea, fue muy bonito dar a conocer este síndrome y poco a poco, inclusive en un evento, en una excelencia, me tocó caporalear. Y mira, te voy a contar esto porque ya no era reina. Yo ya no era reina, yo ya había terminado mi reinado, yo ya adiós de los reflectores, todo. Entonces, fue muy bonito que a mí me invitaran a caporalear este evento, porque fue, sí, no recuerdo si fue una excelencia o un torneo de campeonas, que es en Pachuca. Entonces, yo fui a caporalear y ahí conocí a varias niñas, inclusive de Puebla, de muchos lados, pero estas niñas de Puebla que se me acercaron, pues conocieron la labor que hacemos en la fundación y se sumaron. Entonces me dijeron, oye, pues te queremos ayudar y acá en Puebla lo promocionamos. Oye, y luego se me acercaban de Veracruz, oye, promocionamos en Veracruz y te ayudamos. Entonces fue algo bien bonito que yo, siendo reina de la Unión de Hidalgo, pudiera permear a más estados y con más compañeras charras, ¿no? Porque digo, yo también montaba en escaramuza, pero en esta labor fue totalmente como reina de la Unión. Entonces me fui muy satisfecha, muy contenta, y a la fecha sigo colaborando con Fundación María José. Seguimos igual ya en cuestiones un poco más administrativas y demás, pero seguimos recaudando fondos, y cuando puedo y puedo pararme en un lienzo y a charreada y me ven, ahí va a estar por lo menos un stand de Fundación María José, eso sin duda. Y además me contabas hace poco que Fundación María José, de hecho, es ya la fundación más grande a nivel Latinoamérica para ayuda a muchachos que tienen el síndrome de Prader-Willi, ¿verdad? Sí, Lalo, fíjate que esta fundación empieza aquí en Pachuca, empieza en Pachuca, Hidalgo, y poco a poco pues se va haciendo a nivel internacional. Vamos ya a Latinoamérica, ya todos los miércoles tenemos reunión con virtual de niños, de chicos Prader-Willi, en donde ellos platican sus experiencias, ellos pues se platican de sus familias, de sus amigos, y hay chicos de Perú, de Colombia, de Argentina, de Chile. Entonces bueno, se hizo ya una familia muy bonita, inclusive tuvimos la oportunidad hace algunas semanas de hablar de charrería, o sea, justo de hablar de charrería. O sea, yo quería darles a conocer a ellos en estas videollamadas. Cada niño habló de su país, pero yo quise hablar de México. O sea, representando a Fundación María José, hablamos de México, y por ahí hubo una exhibición de Floreo de mi hermano. Yo les expliqué el correcto vestir de la Adelita. Entonces, bueno, pues sigo trabajando, aunque ya no soy reina de la Unión,
pues a mí me gusta ayudar y en esto seguimos, gracias a la charrería. Pues qué bonito. Te voy a robar un par de minutitos. Voy a nuestro estudio porque hay que platicar algunas cosas acerca de nuestros patrocinadores. Claro que sí, Lara. Y en esta ocasión, como ya es costumbre, queremos platicarles acerca de los amigos de Osoco, Osorio Lubricantes. Ellos tienen ya más de 80 años de experiencia y fabrican todo tipo de grasas y aceites lubricantes para uso industrial, agrícola y automotriz. También fabrican aceites sintéticos y anticongelantes. Para los que hacemos deporte ecuestre, pregúnteles por el aceite mineral 100% puro y seguramente se va a sorprender de los usos que se le pueden dar y va a encontrar algo interesante ahí con ellos. Búsquelos en Facebook, así están, como Osoco. Ahí va a encontrar también el teléfono y seguramente van a poder encontrar algo valioso. Son buenos amigos, Osoco, Osorio Lubricantes. Y bueno, ya estamos aquí de regreso con Ceci, que, bueno, nos estaba platicando hace ratito acerca de la Fundación María José y de el Señor Padre Will, que fue durante su reinado. Pero no todo es glamour durante el reinado. Siempre hay que hacer, es mucho trabajo. El ser reina de una unión de asociaciones charros implica que por lo menos en cada estatal, pues ahí tienes que estar y en el desfile, pues tú eres quien encabeza el desfile de la unión, por parte de la unión. Y el otro día estábamos platicando, ya sabes para dónde voy, ¿verdad? El otro día estábamos platicando de no todo es glamoroso. A veces llegas y montas un caballo que no es tuyo y eso pues muchas veces lleva sus cosas. Platícanos de eso, Ceci. Sí, pues mira, así me pasó, les voy a platicar en esta ocasión. Yo estaba como reina de la unión, pues no llegaba mi caballo, ni mi albarda, nada. Entonces ya iba a empezar la charreada y una coequipera, charra igual de aquí de Hidalgo, me dice, oye, pues montate mi caballo, pero ten cuidado porque las crinolinas y se espanta. Y yo, pues, ¿qué puede espantar? Claro, ¿no? Entonces ya me subo y todo, me detienen el caballo, me acomodo crinolinas y vamos al desfile. Arrancamos muy bien y ya termina el desfile, se empiezan a acomodar los charros para pialar, pues yo me salgo y pues dije, pues ¿cómo me bajo? No, pues yo sola, porque ya no había nadie que me pudiera ayudar, o sea, no, el chico que siempre me acompañaba y eso, pues también acompañaba a mi papá en su equipo, entonces estaba con las riatas y pasándoles cosas y así. ¿Y entonces pues, toda tu vida? Sola, sí, claro, dije yo sola. Y se me olvida, o sea, a mí se me olvida que el caballo no sabía de crinolinas ni nada. Y bueno, yo paso el vestido y paso la crinolina y el caballo se para de manos y se arranca, ¿no? Pero pues yo ya iba media montada y también fue error mío y suelo. O sea, caí totalmente de espaldas. Se me fue el aire, o sea, se me fue el aire completamente. Nadie me vio, yo estaba atrás de la manga, literal, no me veían, ya hasta que mi hermano oigo que voltea y dice, papá, a mi hermana se le cayó el moño del vestido. Y voltea a mi papá y me dice, no, tu hermana está tirada. O sea, yo estaba ahí tirada con todo el vestido así extendido y pues ya me fueron a levantar y todo. Y sí, fíjate que del golpe, pues se me durmieron las piernas. Entonces sí era como angustiante de decir, levántate, pues no puedo, o sea, no me puedo levantar. Y mi papá, levántate, y pues ya hasta que me levantaron y ya. Pero sí fue como un poco de qué pena la reina se cayó, pero pues bueno, estas cosas pasan. Y qué susto que hayas tenido este adormecimiento en las piernas, porque bueno, habla de que el nervioso estaba comprometido en ese momento, pero te vemos caminar muy y si Dios no te pasó nada. Sí, todo en orden. Esto implica un esfuerzo. Como reina de una unión, eres parte también de la escaramuza monumental de la reina nacional, y son 16 o 24. No, fíjate que fui parte de la escaramuza monumental, pero de Hidalgo. Fui quien inició en mi reinado quise fomentar esta escaramuza monumental estatal. Entonces, también fue una labor padre, porque yo en ese momento, has de saber que yo no fui escaramuza desde niña. O sea, a pesar de que vengo de una familia bien charra, yo no fui escaramuza desde niña porque mi papá no quería. O sea, pero no quería por mal plan ni nada. Él no quería por cuestión de que él andaba charreando siempre
él andaba lejos en un lado, yo iba a andar en otro, entonces mi papá no quería que anduviéramos separados, siempre te digo que fue una cuestión familia, entonces yo empiezo a montar ya grande, o sea, ya a montar formalmente en un equipo, porque sí montaba de siempre, desde los 4 años, pero no en un equipo, entonces yo empiezo ya grande y bueno, o sea, sí es cuando yo decido formar la escaramuza monumental y me traigo a todas las niñas con las que empiezo a montar, que en este caso estaba yo con Charras del Tepeyac, e invitamos a más chicas de por aquí cerca para poder entrenar y poder presentarnos en el estatal, en la final del estatal, entonces en eventos importantes. Entonces para mí era muy importante como incluir a las niñas de mi estado, o sea, no nada más siendo reina para que seas escaramuza monumental de la reina nacional, sino también siendo escaramuza, siendo reina de una asociación, venir y decir, soy parte de la escaramuza monumental del estado de Hidalgo, o sea, representar a tu estado de manera digna y padre. La verdad también fue una experiencia muy, muy bonita. Tengo recuerdos de mis equipos, bueno, increíbles. Sí, claro, también lo que contamos todas las escaramuzas que le batallamos siempre, ¿no? Pero por los horarios y demás. Pero creo que conocí grandes amigas adentro del ruedo, que hasta la fecha ya no montamos juntas, yo ya no estoy montando ahorita en escaramuza, pero seguimos fomentando como esa hermandad y ese cariño, y cuando podemos nos vemos, nos hablamos, y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, sí fue una experiencia como reina de lo mejor que puede vivir de Charrel. Para una mujer creo que es de la mejor etapa que podemos vivir. Ser escaramuza, igual que ser charro, igual quiere dejar muchas cosas de lado. Pero en el caso de la escaramuza requieren el ruedo completo, y eso implica que cuando está una escaramuza para entrenar y estamos en medio torneo estatal o nacional, pues hay unos rangos de tiempo para entrenar que son muy, muy pequeñitos y además a veces son complicados. ¿A qué hora les toca entrenar a veces a las escaramuzas? Híjole, sí, muy complicado, Lalo. Fíjate que ya cuando me fui a montar al escaramuza en Tulipán de Querétaro, digo, sí, ya le batallaba porque yo recorría 2 horas de camino, y sí era a veces a las 3 de la mañana o era a las 5 de la mañana y regrésate a trabajar. O sea, en ese tiempo yo trabajaba en oficina, entonces sí era bastante complicado y de tiempos, como dices, sí de tiempos, sacrificar familia, reuniones, que si la boda de la prima, que si ya se enojó porque no fuiste, pero pues yo tenía que entrenar, o sea, ni siquiera una presentación, yo tenía que entrenar, ¿no? Inclusive hasta el novio por ahí se sacrifica, pero pues sí, cuando recibimos el apoyo de toda la familia, la verdad es que a mí mis papás han sido un pilar grandísimo y enorme en mi vida como escaramuza, como reina y como profesionista y como ser humano. La verdad es que mis papás, mi hermano y bueno, agradezco también a mi novio porque él me ha apoyado muchísimo, o sea, entre los 4, o sea, si es de corre, ve, te entrenas a las 7 de la mañana, pues entonces el novio, por ejemplo, venía por mí desde donde vive a Pachuca, de Pachuca recogíamos caballo en Tepa, que es otra hora, de Tepa nos íbamos a Querétaro, y ya en Querétaro entrenábamos y de regreso era lo mismo. Entonces sí, la verdad es que ese esfuerzo yo creo que de todos, y que para que una escaramuza pueda estar ahí necesita como un respaldo bien fuerte atrás, la verdad. Y bueno, ¿qué te puedo decir de mi mamá? Para que tú me veas así vestida, mi mamá tiene mucho que ver atrás. Digo, ahora ya yo arreglo mis cosas y bueno, ¿no? Pero ella siempre, desde que yo era niña, las crinolinas perfectamente almidonadas, que del detallito del vestido no se le saliera nada. Entonces, bueno, mi mamá para mí, yo creo que para mi papá y para mi hermano también ha sido un pilar fundamental para que nosotros realmente hagamos lo que nos gusta. O sea, mi mamá luego le batallaba, mi mamá no es de familia charra, les gusta, pero no es de familia charra. Entonces, pues mi mamá, imagínate, cuando yo era reina, a mí me llamaban, tienes que ir a tal lugar porque me invitaban como madrina de alguna escaramuza o de algún evento y demás, que también eso es bien bonito, o sea, arropar a la gente y decirle tú puedes, échale ganas y es bien padre. Entonces pues mi mamá me decía pues voy contigo, ¿no? Entonces mi mamá pues igual ahí íbamos para un lado, íbamos para el otro. Un día en un aniversario, era aniversario de mis papás, aniversario de bodas, mi papá charreó en un lugar con mi hermano, se fueron y mi mamá y yo andábamos en otro evento. Casualmente coincidimos en la carretera, literal,
mira, mi mamá me dice, mira, tu papá va enfrente. Y ya le hablamos por teléfono, oye, nos paramos a comer en el restaurancito de aquí al lado. Entonces, literal, sobre la carretera, mis papás festejaron su aniversario porque los chamacos anduvieran en todo esto. Me encanta cómo nos lo platicas así, porque pues, nos cuenta precisamente de viva voz, de primera mano, cómo es esta tan bonita actividad. Vamos al estudio para platicar de otro de los patrocinadores. Ahorita regresamos. También en esta ocasión me da mucho gusto el platicar con ustedes acerca de Arturo Galicia, que es un buen fotógrafo y de hecho le puede ayudar con un laboratorio de renovación de imagen o incluso para actualizar sus archivos análogos a formatos digitales. Tiene digitalización en 8 milímetros y de Super 8 a video en MP4, digitalización de diapositivas, negativos e impresiones a formatos digitales. Aquí está su teléfono, sus teléfonos y su correo electrónico, y no solamente la digitalización, sino también si necesita algún trabajo de fotografía, este hombre seguramente les va a poder ayudar. Búsquelo, Arturo Galicia, fotógrafo y laboratorio de digitalización. Y bueno, ya estamos aquí de regreso, amigos, en la casa de la familia Aguilar con Ceci, que quise recalcar que estamos en la casa de la familia Aguilar, porque precisamente esta es otra de las cosas que quería platicar con Ceci acerca de tu abuelo. ¿Tú eres la nieta mayor? De mujeres sí, de mujeres sí soy la nieta mayor. Hay 2 nietos mayores, que es Juan Manuel y Rafael. Ellos son hijos de una hermana de mi papá, de mi tía Dorita. Ellos son los nietos mayores. Juan Manuel igual es charro, o sea, toda mi familia charra. Y ya después de mujeres yo soy la mayor. ¿Qué nos cuentas tú de las memorias que tienes de tu abuelo? Híjole, de mi abuelo, pues yo la verdad tengo recuerdos bien bonitos. Mi abuelo, me acuerdo mucho cuando yo empezaba otra vez como a querer montar mejor, a perfeccionar técnicas y eso. Mi abuelo se paraba en las gradas, en el lienzo de ahí de la casa, bueno, de la asociación, y sí me corregía mucho, o sea, sí me decía, derecha y la vara acá y las manos estiradas y la rienda acá y la pierna de este lado y háblale así. Entonces eso para mí fue también muy bonito porque de verdad que ahora que estoy, cuando llego a montar en el lienzo y todo, volteo donde él se paraba y pues bueno, parece que lo escucho, ¿no? O sea, que ahí está. Eso es como un pedacito de lo que más se me queda. Mira, hasta se me rozan los ojos, pero sí. Y otra cosa fue que, bueno, yo empecé a conducir desde la Mirandilla, desde muy chiquita, la verdad desde muy niña. Y una vez tuvimos la oportunidad de que mi abuelo me acompañara a una grabación y justo fue el año en que él murió. Entonces él me acompaña como en marzo más o menos a la grabación y mi abuelo fallece en diciembre. Entonces ahora que ya con el productor del programa recordamos como estas escenas y eso, bueno, que él haya publicado, nos haya hecho llegar una entrevista con mi abuelo y volver a recordar su voz y que él me acompañaba a estos lugares, que él siempre estaba como atrás diciéndonos lo rectos que deberíamos de ser, de cómo nos deberíamos de dirigir ante la gente, que ante la gente siempre con la cabeza en alto, pero también con la humildad, también tratando de ayudar. Entonces mi abuelo nos dejó un legado realmente muy grande a toda mi familia. Yo creo que también mi hermano siempre le dicen como qué charro quiere ser y es como mi abuelo, o sea, sí, no dice, sí también como mi papá y tíos y demás, pero es como mi abuelo. Entonces sí tenemos como, yo creo que cada uno de mis primos también te llegará a decir un detalle. Mi abuelo sí no era como, dicen que no era como muy cariñoso con los hijos, pero yo creo que los nietos, los que estuvimos más cerca de él, pues sí disfrutamos mucho de sus anécdotas. O sea, a mí me contaba de sus viajes a Cuba, cuando se fue a España, bueno, o sea, luego dábamos cursos de verano nosotros, mi papá y yo con mis tíos, dábamos cursos de verano y los llevábamos a que tuvieran una plática con mi abuelo y que les contara cómo había empezado a hacer charro y demás.
y bueno, había niños que decían, es que no me quiero lavar mis manos porque saludé a don Aquilino. Entonces era cuando nosotros nos empezábamos a dar cuenta de que mi abuelo realmente era grande para todas las generaciones, no nada más para las generaciones de antaño, sino para las nuevas, porque eran niños. Entonces es bien bonito, muy satisfactorio saber que a la fecha lo siguen recordando con mucho cariño, y que la gente donde vamos y donde pisamos, que también es una responsabilidad bien grande decir, soy nieta o soy hija o llevo el apellido Aguilar, pues es una responsabilidad grande porque sabes que tienes que comportarte a la altura, sabes que tienes que ser buena gente con todos, que tienes que ser, o sea, no sé, nos enseñaron como esta amabilidad ante la gente y de ser hermandad charra, no de pelear. O sea, es una hermandad charra de decir, tú puedes ayudarme, te ayudo, me ayudas y entre todos, esto es para adelante. El lienzo es para ser amigos y no para dividir. Entonces, la verdad es que tengo muchos recuerdos muy bonitos de mi abuelo. Se le extraña, todavía escuchamos poesías, corridos que la gente del pueblo llega a hacer y decir, homenajes y demás, y bueno, se nos infla el corazón bien grande de recordar que pues ahora él está charreando en el cielo, pero pues que sigue guiándonos en nuestro actuar de cada día. Qué bonito. Vaya, hay tantas historias dentro de la charrería. Me encanta que la mayoría siempre se refieren a la familia, a la unión familiar, eh, a los valores que un caballero, y me refiero a caballero independientemente de hombres y mujeres, pero a esa entereza que debemos mantener y propiciar en nuestro país, porque eso es lo que hace grande a la gente. Y la verdad es que siempre en cada programa tenemos que terminar el programa y decimos, oye, pero es que tenemos todavía todo esto que platicar. Y es Sí, el ya caso de sé. este programa. Tenemos, vaya, la verdad se me ha pasado volando esta plática con Ceci. Y pues no me queda más que agradecerte, Ceci, el habernos aceptado la invitación, el habernos aceptado aquí en tu casa. Sí, muchas gracias, Lalo. Y nos vemos pronto, Ceci. Hasta luego. Claro que sí. Hasta luego y muchas gracias. Y bueno, ya de regreso aquí en el estudio con ustedes, amigos. Como siempre, se nos acaba el tiempo rapidísimo y se nos quedan un montón de cosas que queremos platicar, pero pues bueno, ya iremos teniendo oportunidad conforme pase el tiempo. Qué hermosura el poder platicar con gente como Ceci. Y de esas personas nos encontramos en todos lados en la charrería. Claro, hay de todo, pero muchos más son los valiosos. Por lo pronto, pues agradecerles el favor de su compañía, recordarles que nos pueden encontrar en Facebook, la página se llama Bajo el Jarano, y en el canal de YouTube, que se llama exactamente igual, Bajo el Jarano, y que subimos programas los jueves a las 10:30 de la noche cada semana para pues que nos acompañen. Entonces, seguiremos platicando de las historias que ocurren cuando estamos bajo un jarano. Soy su anfitrión, Eduardo Garzón. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.